Iglesia de Cristo. Qué gusto y placer nuevamente entrar un domingo más hasta sus hogares. Y bueno, un día muy especial hoy, Día del Padre. Así que de parte de toda la congregación Vida por Amor, queremos darles muchas felicitaciones a todos esos papás que hoy están en su día. Feliz Día del Padre a todos. Que la puedan pasar muy bien ahí en el núcleo familiar, con su burbuja, ahí en su casa. Es de verdad un privilegio que el Señor nos dé un día más de vida y un año un poco diferente, de verdad que sí. Un Día del Padre bastante diferente también, pero gloria a Dios, porque estamos aprendiendo, estamos siendo entrenados. Permítame presentarme, para los que no me conocen. Mi nombre es el pastor Alonso Monge, soy pastor de jóvenes en la congregación Vida por Amor, donde sirvo ahí a usted y a mi Señor, y estoy ahí sujeto a mi pastora Amalia Chacón, pastora general de la congregación. Y quiero que empecemos leyendo la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Abra su Biblia en el libro de Hebreos 12:11. Leo en la Nueva Versión Internacional, Hebreos 12:11. Amén, ahí en su Biblia. Dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Hermano, es que estamos siendo disciplinados por el Señor. Usted y yo estamos siendo disciplinados. Y en el momento de recibir esta disciplina, pues no para todos parece agradable, a veces parece un poco triste, ya tal vez usted cansado de estar encerrado en su casa, pero no es estar encerrados, es que estamos siendo precavidos, estamos siendo sabios, estamos siendo cuidadosos. Y después de esta disciplina, dice la palabra, produce una cosecha de justicia y de paz para quienes han sido entrenados. Hemos sido entrenados, estamos siendo entrenados, usted y yo. Estamos siendo disciplinados. Había muchas cosas que no estábamos haciendo correctamente, muchos hábitos, un mundo acelerado totalmente, y el Señor viene y nos pone pausa y nos enseña y nos recuerda que estamos en manos de Él, que Él es el quien tiene control de todo, que de Él dependemos absolutamente. Entonces, si usted apenas se viene conectando, permítame darle la bienvenida una vez más. Y si usted es un papá que se viene conectando también, permítame nuevamente desearle un muy feliz Día del Padre. Pero yo quiero invitarlo en esta mañana a que usted me acompañe a adorar al Señor, a alabarle, a darle toda la exaltación que Él se merece. Yo quiero que lo hagamos juntos, iglesia. Yo quiero que usted me acompañe desde su casa. No importa si usted está en su sala, en su cuarto. Yo no quiero sentir que lo estoy haciendo aquí solo. Yo quiero que lo hagamos juntos como iglesia, usted y yo. Yo lo voy a hacer desde aquí, pero usted lo va a hacer en su casa. Disponga su corazón y adórele a Él. Eres hermoso, Señor. Díganle a Él: eres hermoso, papá. Vamos a cantarle a Él. En mi corazón Hay una canción, Señor, que muestra mi pasión. y es para ti, Señor Jesús.
iglesia. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. El Espíritu Santo se mueve sobre su hogar, se mueve ahí en su hogar. Disponga su corazón para aquel que me amó. Cantemos juntos, iglesia. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Oh sí, Señor. Dígale. Y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Muchas veces le damos gracias al Señor, pero ¿cuántas veces sacamos el tiempo, el espacio para decirle cuán hermoso es? Digamos a la iglesia hoy juntos, en este canto. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey, es para mi Señor. Para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó. Una vez más. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Tú eres el anhelo de mi corazón. Y el anhelo de mi corazón. Oh sí, Señor. Hermoso eres, papá, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida.
la fuente de mi vida. Eres tú la fuente, Señor. Y el anhelo Eres tú el anhelo, de Dios. mi corazón. Eres hermoso. Hermoso Oh, sí, Señor. mi Señor Jesús. Hermoso eres tú, Amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. no pierda la comunión con el Señor, no pierda esa comunión. Yo quiero que si usted está ahí cerca de sus familiares, de sus hijos, su mamá, sea quien esté cerca de usted, agárrelo en este momento y abrace. Denle un fuerte abrazo. Vamos a cantar juntos. Vamos a pedirle a Él que nos enamore más de Él. Si nos está haciendo falta enamorarnos más de Él, vamos a pedirle a Él que nos enamore más. Mi corazón te lo entrego. Dígale. Enamórame de ti. Oiga. Quiero aprender a escucharte. Sí, Señor. Quiero saber qué es amarte. Y una cosa más. De tu verdad yo saciaré, enamorarnos de ti, Señor. Ahora dígale a Él. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, Pídase. enamórame de ti. Vamos a enamorarnos más, iglesia. Que este tiempo nos sirva para enamorarnos más. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Abrace a sus hijos, a su esposa, dígale, vamos a enamorarnos más. Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mis sueños, Todos mis sueños, Señor. tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Oh, sí, Señor. Yo quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciaré, enamórame de ti, Señor. Vamos a pedirle juntos, iglesia. Que tu presencia, que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame
de corazón. Y que tu presencia me inunde, haz de mí un don de nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame, 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 oh, oh, enamórame de ti, Señor. Oh sí, Señor, enamóranos, enamórame de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, en este día hermoso, domingo 21 ya, Señor. Y hasta aquí tu gracia, tu favor y tu misericordia nos ha acompañado, Dios. Gracias, Señor Jesús. Toda la gloria y toda la honra, Señor, es para ti en este día, Padre. Todo lo que vamos a hacer, la palabra y, Señor, y todo lo que tú tienes para hoy planeado, este día lo ponemos en tus manos, Señor Jesús. Así como ponemos nuestras vidas en tus manos. Gracias, Señor Jesús. Bienvenido, hermano y hermana. Si usted apenas se conecta, déjeme contarle que se perdió de la adoración, pero no importa, viene la palabra del Señor. Entonces yo le pido que se ponga cómodo. Nuestra pastora Amalia Chacón tiene la palabra hoy, una palabra poderosa, y yo quiero invitarla a que pase por acá. La voy a dejar acá y disponga su corazón para que el Señor le hable a través de esta palabra. Muchísimas gracias, hermano Alonso. Gracias por esta mañana tan especial, este tiempo que hemos tenido de adoración al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Soy la pastora Amalia Chacón de la Iglesia Vida por Amor en Heredia. Es un gusto, un privilegio el poder ingresar a sus hogares en esta mañana tan especial, domingo 21 de junio del 2020. Es el Día del Padre. Estamos celebrando acá en nuestra nación, en Costa Rica, el Día del Padre. Y también en otras naciones, en Iberoamérica, en Estados Unidos, aún en Europa. Hay dos naciones como Francia y Reino Unido, que también nos hemos acogido todos al tercer domingo de junio para celebrar el Día del Padre. Así que felicidades a todos los papás. Oro al Señor para que los bendiga de gran manera, cada uno de ustedes, los ayude en todas sus necesidades, que sea el Señor siempre guiándolos, protegiéndolos. Quizás aquellos que no están con sus hijos en esta mañana, en este día, que los aman también, le pido al Señor que ahí donde están, los ayude, los fortalezca a usted, los guarde y los libre de todo mal. Y que sea el Señor siempre llenando sus corazones con su paz. Así que felicidades. Vamos a dar inicio en esta mañana a lo que es la parte de la palabra, continuidad con este culto que tenemos. El tema de hoy es la venida del Señor, la venida de Jesús, a quien nosotros estamos esperando, la iglesia, estamos esperando esta manifestación de la venida del Señor. Estamos hablando del rapto, no de la segunda venida, el rapto. Porque en este acontecimiento que estamos esperando, que debe manifestarse aún antes de la segunda venida del Señor, es cuando el Señor ahí en los cielos, en esa manifestación tan preciosa, nos dice la palabra, viene con sus ángeles y los ángeles del Señor van a recoger y vienen a recoger a su iglesia, a nosotros, a los suyos, a su iglesia, a los salvos. Así que es una palabra hermosa, la venida del Señor. Y vamos a disponer nuestros corazones en esta mañana para recibir esta palabra, esta enseñanza. Vamos a pegarnos a la Biblia, vamos a pegarnos a la palabra.
Que sea la palabra de Dios la que esta mañana nos habla. Que sea el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Él la ha revelado. Es una palabra que ya ha sido revelada por el poder de su Santo Espíritu. Y le pedimos al Señor en esta mañana que Él sea renovando nuestra mente. Que renueve el Señor nuestra mente para que podamos recibir esta palabra. Que sea como una semilla que sea plantada en nuestros corazones en tierra fértil. Semilla que va a germinar, a crecer y dar fruto, y fruto en abundancia en nuestras vidas. Así que oramos al Señor y le pido al Señor que Él nos dirija en esta mañana. Que Él tome control de esta enseñanza. Que Él tome control de esta palabra, su palabra, porque es su palabra. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Por la oportunidad que me das de ser ese pequeñito instrumento en tus manos. Para que seas tú, Señor, hablando, actuando, Señor, dirigiendo tu palabra al corazón de cada uno de tus hijos. De todos aquellos que tienen hambre y sed de ti. Hambre y sed de tu palabra. Señor, gracias por tu palabra. Amamos tu palabra. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amado pueblo del Señor, una vez más, gracias. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Si usted tiene ahí un lápiz o quiere anotar las citas en las cuales vamos a estar, puede ir un momentito, traer algún cuaderno, lápiz y tomar nota. Vamos a hablar de la venida de Jesús, la venida del Señor. Y nos vamos a enfocar en Mateo 24. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, del 3 al 31. Y luego vamos a ver algunos otros pequeños pasajes para reforzar esta enseñanza. Así que le motivo para que tome nota, si a usted de los que les gusta tomar nota. Mateo 24. Nos dice la palabra del Señor. Y vamos a ir leyendo despacio para que el Espíritu Santo vaya hablando a nuestros corazones y sea Él abriendo nuestro entendimiento, nuestra mente para entender lo que Él nos quiere decir en esta mañana. En Mateo 24, capítulo 24, versículo 3 nos dice la palabra. Habla de las señales antes del fin. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, habla de Jesús, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mira, que nadie os engañe. Son tiempos difíciles, donde el Señor nos recomienda en su palabra que estemos alerta, atentos, que nadie nos engañe. Por eso debemos apegarnos siempre a la palabra de Dios, que es nuestra guía, es nuestra dirección. Y nos dice en el 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Falsos cristos, con minúscula. A muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, nos dice la palabra, que no os turbéis. Que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún, dice la palabra, no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca. Estos acontecimientos, hermanos, caracterizan por completo la presente era en la que nosotros estamos viviendo. Caracterizan por completo la presente era. Pero dice que aumentarán cuando se acerque el fin. La palabra no lo dice. Aumentarán la maldad en este mundo, en esta tierra. Sí, aumentará. Vamos a ir un momentito, no pierdan segunda
de Timoteo 3:13. No pierda la página ahí donde estás, que estamos en Mateo 24. Para los que vienen llegando posteriormente, se vienen metiendo en Facebook posteriormente, no pierda Mateo 24. Pero vamos a ir un momentito a 2 de Timoteo 3:13. Y vamos a la palabra del Señor. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, nos dice la palabra, persecución. Persecución. Más, en el versículo 13, más los malos hombres y los engañadores, nos dice la palabra, los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor. Cada día más malos, cada día más maldad. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cada día más malos, más malos. 14. Pero persiste tú. Aquí le da esta recomendación Pablo a Timoteo y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido. Esta palabra, esta enseñanza, esta recomendación que le da Pablo a Timoteo, la tomamos también para nosotros. Persiste tú en lo que has aprendido, en ese evangelio, en esta palabra. Y dice, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, seguimos leyendo en el 15, has sabido las sagradas escrituras. Desde niño había sido entrenado en la palabra, había sido enseñado en la palabra por su abuela, por su madre, Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio para la salvación, para discernir en este tiempo los falsos Cristos que se hacen llamar Cristo en este tiempo, en esta época. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. El hombre de Dios. Estamos hablando de líderes espirituales. Estamos hablando de siervos y siervas, personas conocedoras de la palabra, que no sean engañados en estos tiempos. Continuamos leyendo, vamos de nuevo a Mateo 24 y leemos en el versículo 7 y nos dice la palabra, seguimos leyendo. Se levantarán, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio, nos dice la palabra, principio de dolores. Es lo que nos dice la palabra. Todas estas cosas que estamos viviendo, principio de dolores. Y en el 9 continuamos y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. Seréis aborrecidos, seréis rechazados a causa de mi nombre. Muchos, nos dice la palabra, muchos tropezarán entonces, es lo que está escrito aquí. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. A causa del evangelio, a causa de la palabra, se entregarán
unos a otros. Es fuerte, hermanos. Es fuerte lo que estamos viviendo. ¿Cuántas cosas veremos? Es principio de dolores. ¿Cuántas cosas veremos? En estos días vi uno de estos cuadritos o como fotos que le envían a uno por los chats. Y con un sapito abajo, con así grandes ojos, y decían, vamos a sapear. Si ves a tu vecino reunido ahí con otras familias que llegaron a estudiar la palabra, vamos a acusarlos. Vamos a acusarlos a las entidades gubernamentales para que los vengan a apresar y se los lleven y los metan en las cárceles. ¿Y qué dice la palabra? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y acusarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán a causa de mi nombre, a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 11 nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas, palabra falsa, palabra mentirosa, que engañarán a muchos. Hermanos, tenemos que apegarnos a la palabra. Vivir apegados a la palabra. Lo que está aquí escrito es palabra de Dios. Lo que no está aquí escrito hay que quitarlo. Hay que sacarlo. No hay que escuchar lo que no está escrito en la palabra de Dios. Y leemos en el 12. Y nos dice el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice la palabra? El amor de muchos se enfriará. Estamos hablando de tiempos muy duros. Estamos hablando de tiempos muy difíciles, donde se ha multiplicado la maldad, donde los malos irán de mal en peor, cada vez más malos. Estamos hablando de tiempos de reflexionar, de tiempos para meditar en la palabra de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí es donde le decimos al Señor, ayúdanos, para poder sostenernos en esta fe tan grande, para poder permanecer y prevalecer en la palabra de Dios. De no abrir oídos a doctrinas extrañas y contrarias a la palabra de Dios, a estar afirmados en la fe, en oración, en meditación, en su palabra, leyendo la palabra. ¿Qué dice la palabra? Hay doctrinas, hermanos, muchas doctrinas, pero nosotros tenemos que tener una doctrina sana, y está en la palabra de Dios, apegados a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Porque dice que el amor de muchos se enfriará, de ver tanta maldad en el mundo, de ver a los malos ser cada día más malos. Sí, hay maldad. La palabra nos conforta, nos sostiene y nos ayuda, para que nuestra fe sea fortalecida en Él, en Cristo Jesús, sabiendo que Él viene por su iglesia. Que esta manifestación gloriosa que el pueblo de Dios estamos esperando, que es la venida del Señor a recoger a su pueblo, donde Él allá en las nubes, como dice la palabra, enviará a sus ángeles a recoger a su iglesia, a recoger a su pueblo, a las almas que le amamos, a los suyos. Y es ahí donde posteriormente, una vez que viene el Señor por su iglesia, que viene el Señor por los suyos, se va a vivir la gran tribulación que habla la palabra, para los que se quedan. Es una palabra para reflexionar cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios si en este momento viene el Señor por su iglesia? Porque estamos esperando la venida de Jesús. Estamos esperando esta manifestación gloriosa, donde todo ojo lo verá, lo dice la palabra. El amor de muchos se enfriará. Donde muchas personas van a decir, pero ¿por qué tanta maldad? ¿Pero por qué hay tanta maldad en la humanidad?
Quizás algunos podrían decir, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios es real? ¿Por qué tanta maldad? Y le voy a decir, hermano, ahí donde estás, para que medites en esto. Es una simple respuesta para aquellas inquietudes donde hay personas que preguntan, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está Dios ante tanta maldad? Y le voy a decir que la respuesta es muy sencilla. La respuesta es muy sencilla para una humanidad tan perversa. La respuesta es muy sencilla donde hay tanta maldad. Y les voy a decir, es por causa de la ausencia de Dios. Ahí está la respuesta. La ausencia de Dios en el ser humano produce todo esto porque ya no está Dios y no está el enemigo. La ausencia de Dios en los hogares, hogares que se destruyen a sí mismos, hogares llenos de violencia. La ausencia de Dios en los matrimonios, ¿qué es lo que trae? Divorcios, división, contiendas, pleitos. La ausencia de Dios en los jóvenes, ¿qué trae? Andan perdidos, andan en drogas, andan descarriados. Hermanos, por causa de la ausencia de Dios en el ser humano, estamos viendo tanta maldad. Y seguimos leyendo en el versículo 13, y nos dice la palabra, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Está hablando la palabra de perseverancia, de continuar, de luchar, por seguir en este camino, el camino de Cristo, el camino que nos lleva al Padre, el camino correcto, será salvo. Nos habla de salvación para los que perseveramos, para los que creemos, para los que seguimos en este camino. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y dice la palabra, y entonces vendrá el fin. Este evangelio tiene que estar predicado en todas las naciones. Y podemos pensar, ¿cuáles naciones faltan? ¿Será que ya está en todas las naciones? ¿Será que ya esta palabra está cumpliéndose? ¿Será que esta palabra, el evangelio, la palabra de Dios está en todas las naciones? ¿En todos los rincones de la tierra? Sabemos que en Corea del Norte no está permitido, no se permite el acceso de la palabra de Dios. Sin embargo, hay valientes que tienen la palabra o la aman y que buscan al Señor. Y muchos pierden su vida, muchos son torturados a causa del evangelio, a causa de Jesús. ¿Y cuántas Biblias están siendo traducidos? Están siendo traducidos en los dialectos de estas etnias y a estas tribus. Hoy día se está haciendo un esfuerzo tremendo. Hay muchas personas que están traduciendo la Biblia a todos los diferentes dialectos de estas etnias. Podríamos pensar que estamos en tiempos ya finales. Y dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, cuando veáis en el lugar santo, en el templo de Dios, la abominación desoladora en que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿A quién se refiere? ¿Al anticristo? Claro que está hablando del anticristo. Cuando llegue a sentarse en la silla, en el trono, en el templo de Dios, que habla la palabra, el anticristo. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Qué nos dice en el versículo? Vamos a ir a Lucas 17:31. Lucas 17:31. Un poquito adelante.
Lucas, capítulo 17, versículo 31, nos dice la palabra, cuando habla de la venida del reino. Y dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, dice, asimismo no vuelva atrás. El 32, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué fue lo que le pasó a la mujer de Lot? ¿Volvió a ver atrás? No, hermanos. Todas las cosas materiales, todos los bienes materiales se quedan aquí. No tienen importancia. Tú no te vas a llevar nada, nada de lo que esté en este mundo, nada de lo que esté en esta tierra, de lo que el Señor te haya dado. Una vez que viene el Señor, nos vamos con Él, todo se queda aquí, todo se deteriora, todo se va desgastando, todo se hace viejo, pero el alma nuestra es lo más importante, es tu salvación, que si viene Cristo te vas con Él. ¿Y qué importa que todo se quede? ¿Qué importa que ya las cosas materiales no nos interesan? Lo usamos un tiempo cuando nos lo facilitó, nos lo prestó el Señor. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Estaba pegada a las cosas del mundo? ¿Estaba pegada a lo material? Volvió a ver atrás, se convirtió en estatua de sal. Y continuamos leyendo en el 19. Mas hay de las que están encinta y de las que crían, dice, en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 21. Porque habrá entonces gran tribulación. Nos habla de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, y dice la palabra, ni la habrá. Ni la habrá. La tribulación que ha de venir. Estamos en principio de dolores. ¿Qué más viene para la humanidad? Para los de desobediencia. Porque el Señor guarda a sus hijos. El Señor cuida de nosotros. El Señor nos protege. Y en el 21 leo nuevamente. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si en aquellos días, nos dice la palabra, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de sus hijos, por causa del pueblo de Dios, por causa de los suyos, aquellos días, nos dice la palabra, serán acortados, porque no podríamos resistir tanta maldad, tanta maldad, tanta persecución, tanta tribulación. En el 23 nos dice la palabra, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, dice la palabra, no lo creáis. No creáis a los falsos profetas. No creáis a aquellos que dicen que ellos tienen la verdad. Tenemos que apegarnos a la palabra. Pensar que sí estamos en principio de dolores y que vienen y veremos cosas fuertes, pero que el Señor aún así nos ayuda, nos fortalece. El Señor nos sostiene, porque dice que será tanta la maldad que veremos, que el amor de muchos se enfriará, y que por causa de nosotros, por causa de sus escogidos, los días malos serán acortados. Serán acortados. En el 24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
de manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Harán señales. Veremos de ellos señales y prodigios. Pero ahí es donde tenemos que discernir en el Señor. Tenemos que tener cuidado. Revisar bien las Escrituras. Apegarnos bien a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Ser sensibles al Espíritu de Dios. ¿Qué nos está mostrando, dictando el Espíritu Santo? Sensibles a la palabra de Dios. Y nos dice en el 25, ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será, nos dice la palabra, la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Señor, como un relámpago. Todo ojo lo verá. Por donde quiera que estuviere, nos dice la palabra en el 28, el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Localizar a un cadáver es visible desde grandes distancias, porque a lo lejos, a grandes distancias, veremos las aves carroñeras que se reúnen sobre él, y vemos aquellos animales girando y dando vueltas, donde nos indica que ahí hay un cadáver de algún animal que está ahí. Entonces, localizar un cadáver es visible. De igualmente, y nos dice, el regreso de Cristo será claramente evidente. Todo ojo lo verá, lo veremos, la venida del Señor, de cerca y de lejos. Lo veremos. También la imagen de las águilas y el cadáver se refiere también al juicio que acompañará la venida del Señor. En el 28 leemos nuevamente, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 29, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, nos dice la palabra, el sol se oscurecerá. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos, hemos visto terremotos, catástrofes, tragedias, aquel incendio tremendo que estuvo en Brasil, en las Amazonas, incendios grandísimos en los Estados Unidos y en otras regiones del mundo. Y nos dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todo ojo lo verá. Y enviará, nos dice en el versículo 31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Estamos hablando del rapto. Estamos hablando del rapto de la iglesia. Nuestro Señor será una manifestación tremenda, donde todo ojo lo verá. Allá en los cielos se manifestará el Señor.
y enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos, a todos sus hijos, a todos los que le amamos. Seremos recogidos, levantados en los aires a su presencia por los ángeles. Es una manifestación gloriosa. Se llama el rapto de la iglesia. En una época difícil, en una época de tribulación, en una época donde estamos viviendo cosas fuertes, duras en estos tiempos. Ahora sí. Y en el 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz, con sonido de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Nos dice la palabra. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses. Vamos a ir al libro de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Versículo 3, del 1 al 3. Leo para ustedes. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y nos dice en el versículo 2: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y en el 3 nos dice: pero fiel es el Señor que os afirmará, dice la palabra, y guardará del mal. Él nos va a sostener. Él nos va a ayudar en la fe, a sostener nuestra fe en Él en tiempos tan difíciles como estamos viviendo, para que nuestra fe sea mantenida en Él. Porque dice que muchos echarán atrás. Muchos. Habrá mucho desánimo. Y hay personas que volverán al mundo. Que volverán al mundo y se apartarán de las cosas de Dios. Pero hermanos, esto es palabra fiel y verdadera. La palabra nos dice que los tiempos serán acortados para poder el Señor ayudarnos en estos tiempos tan difíciles. Pero aún así la palabra nos consuela. En el 2 dice: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, dice, que os afirmará. El Señor es fiel para con aquellos que le amamos. Y Él nos va a ayudar a sostener nuestra fe, a mantenernos firmes, agarrados de Él, y nos guardará del mal. Y leemos ahí mismo en Tesalonicenses, pero vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, del 13 al 18. Del 13 al 18. Nos habla de la venida del Señor. Aquí en Primera de Tesalonicenses. Y nos dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, nos dice la palabra, que no tienen esperanza. Quiero leer este pasaje en el lenguaje sencillo. Aquí tengo la Biblia, la palabra de Dios, multiversiones.
Y quiero leer despacio. ¿Qué nos dice en el lenguaje sencillo para ir comparando esta palabra? Y nos dice así en 1 de Tesalonicenses 4:13, en el lenguaje sencillo. Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren. En Reina Valera dice, con los que duermen. En el lenguaje sencillo no lo explica clarito. Con los que mueren. Para que no se pongan tristes, como los que no tienen esperanza. Y nos dice en el 14, nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó. Y es así. Y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Esta es la segunda resurrección. La primera resurrección fue Jesucristo. No fue Lázaro. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó a Lázaro. Pero Lázaro volvió a morir. Tenía que morir. El primero en resucitar fue Jesucristo. Aquí está hablando de la segunda resurrección. La segunda resurrección de los muertos. Porque dice, nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó. Sí, la palabra no lo dice. Y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. 15. Estamos en 1 de Tesalonicenses 4:15. Por eso, de acuerdo con lo que el Señor nos enseñó, les decimos que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él después de que se hayan reunido con Él. ¿Quiénes? Los que estaban muertos. Aquellos que murieron en Cristo. Aquellos que murieron con la esperanza de la resurrección. Con la esperanza de verlo a Él venir. Van a ser resucitados. Van a ser levantados. Esos cuerpos levantados primero antes que nosotros. Y todos seremos tomados y puestos con el Señor por los ángeles. Nosotros, aquí, con estos cuerpos, glorificados, seremos arrebatados para estar con Él. Pero aquellos que murieron antes serán resucitados primero. Cuerpos glorificados. ¿Será como le pasó al profeta Elías? Que no vio la muerte. Que fue tomado y llevado a la presencia del Señor. Así los ángeles tomarán al pueblo de Dios. Tomarán a los hijos de Dios. Después de que resucitaron los que habían muerto en Cristo. Con Él. Esperando en esta esperanza. Y nos dice, por eso, de acuerdo con lo que el Señor nos enseñó, les decimos que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. 16. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, de Jesucristo, cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, y oigamos la trompeta, anunciando que el Señor baja del cielo, los que antes de morir confiaron en Él, serán los primeros en resucitar. Qué lindo que está aquí explicado. 17. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá con los demás, dice, en las nubes
porque el Señor ahí es donde se ha de manifestar con sus ángeles, a recoger a su pueblo, a recoger a los suyos en medio de la tribulación que estemos viviendo. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor y nos quedaremos con Él, dice la palabra, para siempre con el Señor. Así que nos dice la palabra en el 18, anímense los unos a los otros con esta enseñanza. Anímense los unos a los otros. Y leo nuevamente en Mateo 24, 29, donde estábamos al finalizar esta palabra. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, nos dice la palabra, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y nos dice en el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo que viene por su iglesia. Jesucristo que viene por los suyos. Que viene por usted y por mí. Por aquellos que le amamos. Por aquellos que le seguimos. Le deseamos. Jesucristo, el Hijo del Hombre. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Puedes imaginarte esto, hermanos? Es el rapto de la iglesia. Es el rapto que la iglesia espera, que estamos esperando, que tenemos años de predicar a las personas, a la gente, que Jesús viene en una manifestación gloriosa por su pueblo, que tiene que haber santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Los ángeles van a recoger a sus escogidos, aquellos que le seguimos. Y nos dice, inmediatamente después de la tribulación. ¿Qué nos dice aquí? ¿Que pasaremos parte de la tribulación? Hay doctrinas que dicen que no, que la iglesia va a ser tomada antes de la tribulación. Doctrinas que dicen que sí, la iglesia va a vivir parte de la tribulación y no la gran tribulación. Hermanos, algo tenemos que tener muy claro. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿En qué momento va a venir Jesús por su iglesia? No lo sabemos. Solo el Padre lo sabe, porque ni aún Jesucristo. Solo el Padre lo sabe. Y por su gran amor, y por su gran misericordia, y por su gran compasión, Él ha tenido paciencia. En medio de tanta maldad que hay en la humanidad, Él ha tenido paciencia y ha detenido la venida del Hijo de Dios. Ha detenido la venida de Jesucristo por la iglesia, su iglesia, por amor a las almas, porque Él no quiere que se queden muchos. Él no quiere que tengan que pasar muchas personas, mucha gente en la gran tribulación. Ha tenido paciencia, aún en medio de tanta maldad. La palabra misma nos dice que en estos últimos tiempos los malos aún serán más malos, que en estos últimos tiempos veremos cosas terribles, al punto de que el amor de muchos se enfriará. Te digo, hermano, tenemos y hermanas que estar agarrados de Dios, para que nuestra fe en Él no se debilite, para que nuestro amor por Él se mantenga siempre firme, siempre agarrado del Señor, aún en medio de todas las cosas que se nos avecinan, aún en medio de todas las cosas terribles que podamos ver.
Porque la palabra del Señor dice que por amor a los escogidos, Él también va a cortar los tiempos. Va a cortar los tiempos. Y la palabra del Señor dice que Él nos fortalecerá, nos afianzará. Aquellos que le amamos, aquellos que queremos estar con Él, Él va a ayudarnos, a sostenernos, para que nuestro amor por Él no se enfríe, para que no seamos debilitados. Te pregunto, ¿ha recibido usted a Jesús? ¿Ha recibido usted a Jesús en su corazón como su Salvador? ¿Es usted uno de los escogidos? Que nos vamos a ir con Él en el momento de sonar las trompetas, donde se manifestará el Hijo del Hombre, Jesucristo, donde vendrán todos los ángeles a levantar a la iglesia, a los suyos. ¿Es usted uno de ellos? ¿Va a formar parte usted cuando venga el Señor en su manifestación y se lleve a su iglesia? Y podrías decir, ¿cómo puedo estar seguro que yo voy a ser tomado, arrebatado, levantado juntamente con la iglesia? ¿Cómo puedo yo sentirme que yo voy a formar parte de eso? Si tú has recibido a Jesús en su corazón como el Señor de su vida, le has hecho a Él el Señor de tu vida, tú vas a ser uno de ellos. Uno de todo el pueblo, de todos los que nos vamos a ir con el Señor. Y yo te invito en esta mañana tan especial, que ahí donde estás, si tú no estás seguro de haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador, que hagamos esta oración. O quizás sienten la necesidad de reconciliarse con Él. Hagamos esta oración. Yo te motivo y te invito para que en esta mañana especial oremos juntos. Y le vamos a decir hacia el Señor: amado Señor, perdona mis pecados. Perdona todo aquello que mires en nosotros, en mí, que no ha sido agradable delante de ti. Hoy me reconcilio contigo. Hoy te recibo como el Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Perdona todo aquello que yo haya hecho, que no ha sido agradable delante de ti. Hoy me arrepiento delante de ti por todas mis malas acciones, por todos mis pecados. Perdóname, Señor. Te necesito. Ven a mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por esta mañana tan especial, por esta palabra, porque aún en medio de la tribulación, de tiempos difíciles, nos fortalece, nos da fuerzas para seguir. Gracias, hermano y hermana. Gracias. Y oro por ustedes. Que la paz del Señor reposa en sus vidas y en sus corazones. Que el bien y la misericordia del Señor los sigan todos los días de sus vidas. Que el Señor los proteja, que el Señor los guarde, que el Señor los libre de todo mal. Y le damos el honor, la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias.